Nuevamente entonces me presento. Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y en esta ocasión entonces vamos a hacer una de las capacitaciones de bases de datos y vamos a integrar también como la capacitación en normas APA en esta sesión. Listo, voy entonces a proceder a compartirles mi pantalla para que lo hagamos de forma práctica, ¿cierto? Todos estos tips de búsqueda, todas estas formas de encontrar la información, me parece importante mostrarla. Listo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer las búsquedas desde Google General, ¿cierto? No sé si han notado la cantidad de resultados que me aparecen cuando yo hago una búsqueda. Voy a hacer acá entonces un ejemplo, ¿cierto? Si de pronto quieren que cambie el ejemplo por otro tema, me avisan, por favor, porque la idea es que miremos que este tema, tanto general como otro tema más específico, nos puede entonces dar buenos resultados. Voy a buscar investigación cualitativa. Listo. Cuando yo hago una búsqueda, no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen, ¿cierto? Me pueden aparecer miles de resultados, me pueden aparecer millones de resultados. Entonces, para mí va a ser muy difícil revisar uno por uno, ¿cierto? Cada uno de estas fuentes. Y acá hay de todo lo que hay en la web general, ¿cierto? Desde fuentes académicas, desde fuentes empresariales, desde cualquier página, cualquier blog, ¿cierto? Esto me recupera de todo. Por ejemplo, una de ellas que me aparece es Wikipedia. Miren que la tengo acá, entonces, de primera, esta nos aparece muchas veces. ¿Por qué les estoy mostrando Wikipedia? Porque este tiene la fama, ¿cierto?, de que no es una fuente confiable, ya que muchas personas, cualquier persona, puede ingresar, modificar o eliminar información. Sin yo ser experta en un área, podía también llegar a, como a modificar eso. Ya las cosas han cambiado, ya tiene una estructura pues más organizada, ya tiene incluso unos títulos que me ayudan a navegar dentro del documento. Y al final me muestra unas referencias bibliográficas. ¿Por qué les estoy mostrando Wikipedia? Porque a veces hay información que necesitamos buscar, pero en las fuentes que son confiables o son académicas no encontramos resultados. Resulta que entonces podemos hacer una búsqueda general, ¿cierto? Podemos abrir incluso una página como estas o cualquier otra. Hola. Listo, podemos abrir una página como estas, podemos abrir otra página que nos ayude como a entender de pronto el panorama de lo que estamos buscando, pero la idea es siempre recurrir a las fuentes originales, ¿cierto? En este caso, pues miren que Wikipedia me muestra unas referencias de las cuales yo soy quien decide de pronto qué libro me interesa o me sirve, de pronto qué artículo de revista, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta las referencias bibliográficas que encontremos en las diferentes páginas que encontremos. Además, que acá hay un control de autoridades que me está diciendo que las personas que administran Wikipedia están corroborando que la información que las personas ingresen acá de pronto al tema, si sea, digamos, si se relacione con la referencia bibliográfica que pusieron. Listo. La idea de las fuentes confiables y de las fuentes académicas es que me digan quién fue el autor que escribió eso. Muchas veces encontramos blogs que no tienen un título, que no tienen un autor, que no tienen fecha, que lo único que tienen es una página, ¿cierto? La URL, el link del, para encontrar el documento, pero si en cualquier momento ese link deja de funcionar, esta URL deja de existir, miren que no tenemos los datos suficientes para recuperar la información. Entonces, basándome en esta información
desde Google general, ¿cierto? Desde fuentes académicas, siempre debo de revisar si la fuente que voy a utilizar tiene entonces los diferentes datos que necesito. Datos como un autor, como una fecha, como un título y el lugar donde está guardada esta información. Y otras páginas que me aparecen de primeras no es porque sean las que más se consultan o porque sean las mejores. Muchas de ellas son empresas o son páginas que pagan por aparecer de primeras. Y nosotros no vamos a buscar entre estos 11.800.000 resultados cuáles fuentes son confiables, cuáles no, ¿cierto? Voy a abrir otra pestaña. Voy a abrir entonces Google Académico y voy a realizar exactamente la misma búsqueda. Listo, voy a buscar entonces investigación cualitativa. Miren que incluso ahorita la estaba buscando, pero me gustó el ejemplo. Investigación cualitativa. Miren que ya no me aparecen los 11.800.000 resultados, sino que ya solo me aparecen 914.000. Siguen siendo muchos, sí siguen siendo muchos, pero ya sé que todos los resultados que me aparecen acá son fuentes confiables. Acá me aparecen artículos de revista, me aparecen capítulos de libro, me aparecen libros, me aparecen incluso blogs académicos, páginas de universidades o el documento incluso solito, ¿cierto? Listo. Resulta que cuando yo hago una búsqueda en internet, el navegador me hace la búsqueda por cada una de las palabras que yo ingrese. La idea es buscar de 3 a 5 palabras clave. Me las encuentre, los resultados que me encuentre son con las palabritas juntas o con las palabras separadas, ¿cierto? En ese momento, por ejemplo, acá me aparece investigación cualitativa, acá también, pero miren que acá me aparece investigación de mercados, ¿cierto? A mí no me interesa esta investigación de mercados. ¿Qué voy a hacer entonces? Cuando tengo un término específico para buscar, voy a encerrarlo entonces entre comillas. Y esto hace que todos los resultados que yo tenga sea únicamente porque tiene las dos palabritas juntas. Miren que entonces de 914.000 ya tengo 228.000. Listo. Bueno, en la parte izquierda de Google Académico y de las bases de datos me aparecen diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Las bases de datos me van a permitir hacer filtros, por ejemplo, por países, por palabras clave, por idiomas, o me dice si yo quiero una revista académica, o si yo quiero mirar en libros, o si quiero mirar en ensayos, ¿cierto? Si quiero mirar en el área, por ejemplo, de ciencias sociales, o quiero mirar en el área de ingeniería, todo este tipo de cosas me las está brindando otras bases de datos. Como esta, por ejemplo, no tiene más filtros, ¿cierto? Digamos que yo quiero filtrar solo por el área de las ciencias sociales. Entonces, toda característica que yo quiera conocer sobre un tema específico que esté buscando, lo voy a escribir al lado de las palabras encerradas en comillas. En este caso puede ser ciencias sociales, ¿cierto? O incluso la palabra sociales o la palabra educación o Colombia o los fundamentos o metodologías, ¿cierto? Un montón de cositas. Acá escribí ciencias sociales, me apareció entonces un solo documento, que es un libro, pero es muy exacto. Voy a buscar entonces solo sociales para mirar qué me aparece. Listo, así está mejor, porque me aparecen 108.000 resultados. Igual recuerden que las investigaciones y las búsquedas de estas también prueba error, ¿cierto? Si yo busco y no encuentro, intento cambiar como la fórmula de lo que estoy haciendo. Voy a
seleccionar el filtro que me está brindando esta plataforma, que está en el lado izquierdo. Voy a darle intervalo específico. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a digitar los últimos 5 años, porque casi siempre la idea es que yo encuentre información actualizada. Y miren que ya tengo de 108.000, ya tengo entonces 20.400 resultados. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero mientras más específica sea la búsqueda, menos resultados voy a encontrar. En este caso, miren, pues que es como una búsqueda muy general, pero vea que ya pasamos de 11 millones a 20.000 resultados. Listo, me aparecen libros, me aparecen PDFs, me aparecen otro montón de cositas. ¿Qué herramienta me va a servir, por ejemplo, a mí en este momento? La de la referencia bibliográfica. Debajo de cada uno de los resultados que esto me arroja, hay unas comillas, ¿cierto? Miren las comillas acá. Estas comillas me van a generar la referencia bibliográfica automática de APA, de la norma ISO, de la norma MLA. Puedo copiarla y pegarla, o sea, realmente sí es una fuente confiable, pero ya ahorita vamos entonces a revisar las normas porque también es bueno nosotros, digamos, corroborar como cada uno de estos datos. Esta referencia de cada documento se utiliza sí o sí yo haya encontrado la información en este lugar. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un libro físico y a mí me da por recuperar acá la referencia bibliográfica, este me puede cambiar incluso la estructura de lo que yo estoy encontrando, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un libro físico me pertenecía a a una editorial y tenía de pronto una edición particular y acá tenía otra, ¿cierto? Entonces, siempre cualquier trabajo que yo tenga, sea de una clase para otra, una consulta, un ensayo, un artículo, o ya los trabajos incluso más grandes, solo voy a utilizar la referencia bibliográfica siempre y cuando la haya utilizado el documento en mi trabajo. Yo no puedo referenciar algo que yo no he trabajado, ni que leí como para hacer el documento. Este por el lado entonces de las herramientas, ¿cierto? Ya vimos entonces búsquedas exactas encerradas entre comillas, característica a un lado, utilizar los filtros que nos brinde la herramienta, en este caso las fechas, y las comillitas que nos generó la referencia bibliográfica. No sé si les ha pasado que a veces hacemos una búsqueda muy específica o necesitamos encontrar así algo muy puntual y encontramos el título perfecto. Pero cuando lo vamos a abrir, resulta que esta página me pide pagar por la información. Listo. Muchas de las bases, o sea, las bases de datos que están suscritas por el Tecnológico de Antioquia, o sea, ya están pagando por estas bases de datos y por mucha de esta información, ¿cierto? Entonces, muchas veces las que hemos encontrado de pronto por acá, sí, o sea, la base de datos sí la tenemos, sí podíamos recuperar la información y no teníamos que pagar nada. O hay momentos en los que usted va a encontrar documentos que son de otra universidad, de otro lugar, que le pide ser miembro, le pide pagar por la información y no tenemos entonces acceso a ella. Bueno, debajo de cada uno de estos resultados hay algo que se llama versiones. Estas versiones me va a mostrar cada una de las páginas donde aparece el documento. Entonces, miren, por ejemplo, que el primero no me aparece versiones. ¿Por qué? Porque esta es la Google Books, por ejemplo, es la única página que tiene este documento. Pero esta otra sí tiene, por ejemplo, 10 versiones, o sea, tiene 10 páginas diferentes donde pueden contar la información, donde una de ellas puede corresponder a las bases de datos a las que está suscrita la institución o puede estar en acceso abierto y nos puede permitir entonces abrir el documento. Y Google Académico ya sabemos que también nos permite muchos documentos en acceso abierto.
Listo, miren que entonces acá aparecen las diferentes páginas donde está y la idea es que entonces algunas estén en acceso abierto u otras pertenezcan a las bases de datos que nos corresponden. Eso por la parte de Google Académico. Hola, ¿tienes una pregunta? Listo. Chicos, igual, en algún momento si tienen una pregunta, pueden escribir o pueden activar el micrófono para que entonces, digamos, no le perdamos como el hilo a las cosas, ¿cierto? Si algo no lo entendemos en su momento, es bueno preguntar para hacer entonces un alto en ese aspecto. Listo. Voy entonces a continuar, les voy a Perdón, mostrar. Cuéntame. es que la profe Adriana dice que no está viendo la pantalla. Pero el resto sí lo están viendo. Yo sí la veo, pero ella dice que Sí. no le da. Es por la conexión que debe tener ella. Igual puede como volver a ingresar y ya vuelve y le carga, digamos, la página en la que estamos en este momento. Gracias. Listo. Ahora vamos a mirar cómo ingresamos entonces a las bases de datos. También lo voy a hacer pues muy cortico para poder entonces mirar bien lo de las normas. Vamos a ingresar entonces a tda.edu.co para ingresar a las bases de datos suscritas. Y hay dos formas de ingresar. Ya pues teniendo en cuenta que son estudiantes de semestres avanzados, supongo entonces que ya saben entrar al campus, ¿cierto? Acá por usuarios, ingresamos a Campus TDA y después de habernos logueado hay una opción en la parte derecha que dice bases de datos en suscripción, ¿cierto? Y esa ya nos abre una plataforma donde aparecen todas las bases de datos. No se las muestro en este momento porque yo personalmente tengo dificultades con el campus hoy, pero les voy a mostrar entonces la otra forma de acceso, ya que muchas veces este campus, la página del campus está caída. En, esa, en este menú puedo entrar por micrositios y puedo ingresar a biblioteca. Listo, voy a buscar entonces bases de datos sin suscripción. En este caso me aparece entonces en esta primera foto, pero si sigo bajando la página, me aparecen estos diferentes cuadritos que son los diferentes servicios que tiene la biblioteca, ¿cierto? Acá hay guías, acá hay evaluaciones, acá pues hay para préstamo de portátiles, hay indicaciones para préstamo en catálogo, para búsqueda en el catálogo, ¿cierto? Hay bases de datos gratuitas, este también es muy rico que lo miren. ¿Por qué? Porque las bases de datos, digamos que tiene ese plus adicional de que las revistas que ya están indexadas, o sea, revistas que ya todos los artículos son revisados por expertos que tienen de pronto muy buena puntuación, ellos son los que mandan estos documentos a las bases de datos, ¿cierto? Entonces sabemos que de estas bases de datos gratuitas también hay información confiable, información actualizada, información de calidad y hay unas especializadas también. En este caso vamos a mirar eh, bases de datos en suscripción, ¿cierto? Acá puedo ingresar. Igual, a modo general, les comento que si siguen bajando, por ejemplo, en la página de la biblioteca, en la parte final encuentran como las novedades o algunas cositas nuevas. Por ejemplo, este blog, que es como la parte cultural y de literatura y como la parte amigable, ¿cierto? Digamos, un poco contraria a esta parte académica así tan estructurada. Entonces, vamos a ingresar a bases de datos en suscripción. Y cuando yo ingreso, digamos, por este medio, me van a aparecer las bases de datos por separado.
Puedo darle link en ingresar a cualquiera de ellas, ya que igual con un solo ingreso yo ya puedo acceder a todas las bases de datos juntas. Entonces le voy a dar link en ingresar a cualquiera. Y esta plataforma me hace una aclaración de que ingreso con el mismo nombre de usuario que tengo para Campus, ¿cierto? Pero en contraseña ingreso con el documento de identidad. Listo, acá entonces tengo todas las bases de datos. Se les voy a explicar así como de forma muy general. Igual, miren que encima de cada uno de los cuadritos hay una descripción de ellas. Entonces, el libro y bibliotecnia son libros electrónicos, ¿cierto? Incluso son multidisciplinares, ahí dice incluso las áreas de las que tienen información. Legis Comex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos normativas, son bases de datos prácticas para la parte pues como de economía, de finanzas, de comercio exterior. Listo. Ambientalex, Legex.info y Salud Legex son también bases de datos especializadas. La de salud y la de ambientales pues son especializadas en esas áreas, pero en Legex.info hay información multidisciplinar. Entonces, digamos que ustedes, por ejemplo, para este proyecto, ustedes tienen, digamos, venga, yo les muestro. Digamos que, por ejemplo, ustedes tienen un tema por el en el cual sustentarlo desde la parte normativa y desde la parte legal. Esta base de datos me va a permitir a mí mirar de pronto todas las leyes, las normas, las jurisprudencias que pueda encontrar acá sobre ese tema. Por ejemplo, si yo busco violencia intrafamiliar, si yo busco, por ejemplo, no sé, la situación, digamos, social sobre Uber, ¿cierto? Cualquier tema que ustedes tengan, pueden buscarlo acá y este les muestra como la norma que tienen también como a su disposición. ¿Por qué? Porque en Internet muchas veces, digamos, estamos buscando, por ejemplo, violencia contra pues violencia de los adultos mayores o en los adultos mayores y les aparece como 5, 6, 7 documentos que dicen que son los más actualizados. Este legex.info, me vamos a la ley más actualizada y me vamos a los cambios que ha tenido en caso pues de que haya sido modificado, pero este me muestra entonces como las leyes únicas. Continúo. Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer son bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? En estas bases de datos multidisciplinares, sí o sí voy a encontrar información de cualquier área del conocimiento. Que por ejemplo yo en Springer solo encontré 3 documentos y yo necesito por ahí 15 artículos de revista, listo, puedo ir entonces a otra de las bases de datos, ya que cada una me va a recuperar información diferente. Entonces puedo complementarlas con todas estas. Y no que estas tienen la ventaja de que son revisados por expertos y entonces se están brindando primero como todos los filtros que les mencionaba, nos va a mostrar calidad porque son revistas que están pues como muy bien rankeadas en el tema de investigación, son revisados por expertos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí van a encontrar información. Scopus tiene una particularidad y Scopus es una base de datos referencial. Entonces, este solo me va a recuperar la información básica de un documento. Por ejemplo, un título, un autor, los datos de la revista, años, ¿cierto? Todo lo que necesito para la referencia bibliográfica, un resumen y unas palabras clave. Si yo encuentro acá un documento que me gusta y me sirve, perdón, que me gusta y me sirve, puedo entonces buscarlo en Google Académico
entre las comillas, porque recuerden que si lo busco el título solo me puede recuperar por cada una de las palabras, pero si busco todo encerrado entre las comillitas me aparece el documento que recuperé. Eh, Avanzo. Estamos acá entonces con Vilex y Notinet, que también son bases de datos normativas multidisciplinares. Magisterio es una editorial como de pedagogía y educación, y entonces en esta base de datos tienen como guardados cada uno de estos artículos que han sacado por muchísimos años. Igual, este también viene siendo multidisciplinar, ya que es como pedagogía y educación aplicada a todas las áreas del conocimiento, o sea, incluso hay como libros o artículos base para enseñar, por ejemplo, ingeniería, ¿cierto? Listo. Gale es libros electrónicos, ebooks 724 también, Alfa Omega también, todas son multidisciplinares. Atox Visibility es como para buscar un título específico entre todas las bases de datos que se encuentran ahí, ¿cierto? Pero este, no sé, tiene que ser uno muy preciso para que le pueda encontrar la información. Y este último de Harvard Uso es una revista que se enfoca mucho como en lo que es gestión, lo que es gerencia, lo que es información y comunicación, ¿cierto? Y también tenemos acceso. Voy a hacer entonces un único ejemplo de una de las búsquedas en las bases de datos y ya proseguimos con lo de las normas. ¿Listo? Listo, voy a abrir entonces ProQuest. Para mostrar como un panorama general, un panorama general, un ejemplo para que ya ustedes igual exploren las otras bases de datos. Entonces, casi todas tienen una plataforma similar. Nos va a mostrar entonces una barra de búsqueda, ¿cierto? Donde puede buscar por palabra clave. Acá aplica lo mismo de las comillas, con y sin comillas. Y hago un pequeño paréntesis. Es cuando yo no encuentro información en estas bases de datos, es porque de pronto me equivoqué en una letra. O sea, estas bases de datos no es como Google, que cuando nos equivocamos nos dice, usted quiso decir esta palabra, no, acá no. Si yo me equivoco, yo le pongo una letra de más, una letra menos a la búsqueda que estoy haciendo, es muy probable que no me aparezca información. Y lo mismo con las tildes, me varía mucho el resultado cuando incluyo tildes y cuando no incluyo tildes. Entonces, investigación cualitativa, vemos que tengo 11.400 resultados, ¿cierto? Este me está buscando también por las palabritas juntas y separadas. Y tengo entonces todos los filtros en la parte izquierda. Voy a buscar entonces con las comillas para decirle que solo me interesa la investigación cualitativa, no me interesa otro tipo de investigación. Listo, miren que entonces me disminuyó 6.000 resultados, ¿cierto? Listo, puedo seguir poniéndole filtros, sí, los que yo desee. Si quiero solo revistas científicas, si quiero mirar las tesis doctorales, si quiero ver las ponencias, si quiero ver libros. En su mayoría, pues estas bases de datos tienen artículos de revista, fecha de publicación, también puedo empezar a limitar. Tengo para limitar idioma, para limitar palabras clave, para limitar áreas del conocimiento, ¿cierto?
también lugares, personas, instituciones, organizaciones, bueno, ya es como a decisión de lo que yo quiera. Voy a buscar los últimos 5 años. Listo. Ya tengo solo 2.000 resultados de 4.000 que tenía, ¿cierto? ¿Qué me aparece? Me aparecen entonces los títulos, me aparecen los autores y me aparece entonces si quiero descargarlo a PDF, si lo quiero ver en texto completo o si quiero ver todos los detalles que este tiene. Voy a ingresar a cualquiera de los documentos. Y entonces ya puedo navegar acá. En el lado derecho, después de que yo abra un documento, me muestra como artículos relacionados. Eso es muy bueno cuando de pronto yo encuentro solo 3, 5 resultados y me están pidiendo otros. Pues me están pidiendo más. Yo puedo mirar estos elementos relacionados y me puede de pronto al tema que yo estoy buscando, me puede abrir el panorama o me lo puede limitar. Entonces es muy chévere entonces navegar entre cada una de estas. Puedo verlo en PDF, puedo descargarlo. Las herramientas donde las voy a encontrar en la parte superior. ¿Qué me va a aparecer acá? Me va a aparecer descargar, enviar por correo, me permite guardar en la nube, me permite guardarlo en Drive, ¿cierto? En este caso voy a mirar la parte de citar. Casi todas las bases de datos tienen esta opción, pero la mencionan de forma diferente. A mí la mencionan como citar, como referencia, como exportar, pero hacen énfasis es en la referencia bibliográfica. Y ya les voy a explicar entonces esa parte. Voy a seleccionar acá esta parte de cita. Este, por ejemplo, tiene APA sexta edición y puedo copiar y pegar la información. ¿Qué cambio tiene la norma actualizada? Me dice que ya no es necesario incluir la URL del documento. Sin embargo, las normas APA sirven es como una guía de estilo para mejorar como la lectura de los documentos que creamos, de los que investigamos, ¿cierto? Tener como un estándar al cual nos asociemos y podamos, digamos, utilizarlo constantemente, de que todos lo reconozcamos, pero los docentes también, digamos, tienen sus criterios, o sea, por cuestión de practicidad, si a los profes les gusta que incluir la URL, es necesario entonces incluirla. Pero incluso cuando es de bases de datos, si ustedes van a publicar en otro lado o van a hacer un trabajo externo, no es necesario. ¿Por qué? Porque con los daticos eh, basen, ¿cierto? Como lo son los autores, el año, el título y los datos de la revista, no es necesario entonces buscarlo. ¿Por qué? Porque una URL siempre, pues en algunos momentos puede dejar de existir, un documento pueden que lo quiten de esa base de datos, pero con los datos uno lo puede encontrar entonces en otra página. Listo, eso entonces ya nos hizo la referencia automática. Voy a cerrar acá y ¿alguien tiene preguntas sobre las bases de datos en este momento? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a compartirles en este momento la presentación sobre las nosotros siempre basemos, digamos, las referencias bibliográficas en, como en ejemplo, ¿cierto? Adaptando lo que nosotros tengamos y la estructura que veamos junto con esa. Mm,
¿Me confirman, porfa, si ven la presentación? Sí, pero Gracias. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, las normas la hicieron con el fin de tener como una guía y estandarizar como un montón de datos para recuperar fácilmente la información o poder navegar bien, poder revisar bien un documento. Sirve también para cumplir con los derechos de autor mediante la cita y la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos leyendo un documento, ¿cierto? Estamos generando nuestro propio conocimiento a partir de estos documentos, pero hay ideas muy puntuales que nos sirve para poder desarrollar lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? No es malo que yo copie la idea de otro autor para desarrollar lo que yo entiendo o para desarrollar, digamos, una idea a partir de eso. Lo que sí es importante es darle como esa mención, o sea, reconocer que esa idea no es de nosotros, que esa idea no nos la estamos inventando, sino que pertenece a un investigador, que pertenece a un docente, que pertenece a otra persona, pero que nos sirve a nosotros para nuestro documento. Y bueno, la cita se incluye dentro del mismo documento y la referencia bibliográfica ya es tener como un apartado con todos los documentos que leímos y que utilizamos para generar eso. Pero la cita es algo más puntual, como con las ideas puntuales que extraemos de un documento para nosotros. La norma también pues muestra formas, estilos, márgenes, estilos, tamaños de letra, títulos y subtítulos, citas y referencia. Igual lo que más necesitamos es las citas y referencia, ya que estos estilos son como para trabajos, artículos más que todo para publicar, pero igual todo esto nos puede servir. Ay, qué pena, se me quedó en blanco. Allá. Tranquila, listo. Igual, sí, cuando pase igual estas cosas también me avisan como para no seguir, sino esperar como a que cargue también cada una de estas páginas. Listo, a modo general, ¿cierto? Lo que diga la norma. Las márgenes, 2,54 centímetros para papel carta. Creo que el anterior estaba modificado a tamaño de 4 arriba, 4 a un lado, 3 a un lado y 2 al otro, ¿cierto? Pero en este caso ya entonces son 2,54 centímetros en todas las márgenes. Este creo que es el predeterminado que ya tiene Word. Lo otro, tamaño y tipo de letra. La norma anterior decía que era Times New Roman, tamaño 11. En este caso ya nos están ofreciendo 6 tipos de letra con un tamaño apropiado. Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans 10, Times New Roman 12, Georgia 11, Computer Modern 10, ¿cierto? Entonces ya son más flexibles en esta parte. Los interlineados deben de ser dobles, excepto en portadas, tablas, figuras, nota al pie, ecuaciones matemáticas. La idea también es yo compartirles la diapositiva una vez terminado pues como la capacitación para que tengan entonces como esta información de apoyo. Títulos y subtítulos. Me muestra como 5 niveles de títulos. En este caso yo solo escribí 3. El primero entonces dice que es en mayúsculas y es en negrita centrada. El segundo es alineado a la izquierda, en mayúscula, inicia en mayúscula también y tiene negrita. Y el tercero es alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, ¿cierto? Igual, como les digo, cada docente también es libre como de escoger o adaptar estas normas, incluso para los trabajos de grado. Tengo entendido que hay una guía desde el tecnológico donde aplican pues la mayoría de
como de normas o guías que hay acá en estas normas APA, pero también con las adaptaciones según pues, las necesidades de la institución. Incluso, miren que con los títulos me dice que no etiquete los títulos y los subtítulos con números o con letras. Pero eso también depende de la necesidad que tengamos nosotros. A veces de un título general necesitamos mostrar una jerarquía con los subtítulos. Entonces, yo creo que todo eso también viene siendo muy flexible, pero igual Se les quedó estoy en mostrando. blanco la pantalla. Esa me hizo la hubo todas. A todas, lo que pasa es que se va al internet y se desaparece o la letra llega muy distorsionada. Yo lo veo bien, pero sí hay muchas a las que les está pasando que no alcanzan a ver la pantalla. Listo, sí, igual eso es como problemas de conectividad. Creo que me pasa también a mí bastante con eso. Listo. Listo, ¿me confirman, porfa, si ven la pantalla? Sí. Listo. Entonces, así también de forma general, les menciono entonces qué es una cita. Una cita es diferente a una referencia bibliográfica. Una cita es lo que yo les decía, cuando yo veo una idea de un autor, un párrafo, unos 2, 3 renglones, ¿cierto? Que me interesan y sí o sí debo de escribirlos, o sea, copiar y pegar o tengo que parafrasear o necesito pues incluirla de alguna manera en mi trabajo. Dentro del mismo párrafo viene entonces ese copio y pegue, ¿cierto? De la idea. Y la idea de citarlo es no dejar entonces la idea o el párrafo solo, sino acompañarlo con la mención del autor, ¿cierto? Ya les voy a mostrar entonces un ejemplo de cómo se vería cuando nosotros pasamos, digamos, esta información. Una de las citas que hay es la cita textual, que es literal el copio y pegue de la información. Puedo pegarla entonces en el párrafo, la debo de encerrar entre comillas y puedo mencionar de dos formas distintas la mención. Listo. Entonces, de esta cita textual o cita narrativa, hay dos formas también de ingresarlo. Igual también pues, sí, no. Para el copia y pegue hay dos formas de ingresarlo diferente, o bueno, 4 formas diferentes. Cuando son menores a 40 palabras, se puede incluir dentro del mismo párrafo. Por ejemplo, analizando la crisis financiera del 2018, entonces miren que inmediatamente en el párrafo incluye el apellido del autor o el apellido, pues el primer apellido o el más conocido, y entre paréntesis incluye el año. Afirma que, o nos dice que, o como dice este señor, ¿cierto? Entonces le ponemos apellido, le ponemos el año y abrimos comillas. Pegamos la información y cerramos comillas. A veces, bueno, cuando estamos copiando y pegando la información, está bien entonces de una página puntual, entonces es necesario incluirla. Entonces se hace énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque hay un autor que puede ser pionero en un tema, ¿cierto? Es la persona que más sabe, es la persona que tiene, digamos, una idea general de un tema, que es base para otras investigaciones. Entonces me interesa más decir que es ese, o sea, hacerle énfasis al autor, decir que es ese autor el que dijo eso. Pongo entonces el apellido, pongo el título y al final de la cita pongo P, que es la abreviatura P, punto, y la página donde está. ¿Por qué? Para uno también poderla recuperar luego de forma puntual en la página correspondiente. Y miren que separado de una coma
se sigue el párrafo, se sigue pues, la idea que estamos escribiendo. O sea, estas citas menores de 40 pueden ir dentro del mismo párrafo. Bueno, todas las citas que yo haga en un documento pues se deben de hacer la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque cuando usted copia y pega una idea puntual, la idea es que al final en la referencia muestren de qué documento sacaron esta idea puntual. Y una referencia sola no se puede poner, entonces, pues si yo hice una cita o copio y pego información y no pongo la cita porque tengo la referencia, puede también incluir para plagio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que saqué la información de ese lugar, pero no estoy diciendo el párrafo exacto, la idea exacta que puede haber sacado. Entonces, todas citas de referencia, pero no toda referencia bibliográfica tiene cita. Y hago una aclaración, y es que las referencias bibliográficas son como lo que conocíamos antes como la bibliografía, ¿cierto? Solo que esto ya se llama referencias bibliográficas. Bueno, el otro ejemplo que tengo acá, que es énfasis en la cita, es cuando, listo, yo leí un documento, ¿cierto? Digamos que casi no me interesa el autor, pero me interesó mucho el contenido que dijo, la idea que dijo. Puedo entonces, dentro del mismo párrafo que estoy haciendo. Amiga, hola, qué pena, no se te está viendo nada. Nadie está viendo. Yo tampoco A veo. mí en Yo el creo que momento el problema de sí me Yo conexión. sí, toca salirme y volver a ingresar para volver sí. a Yo he ver estado qué sale. haciendo todo el tiempo eso, muchachas. Miren, me conecto, me desconecto. En este momento sí estoy viendo lo que estás compartiendo. Pero ahorita me apareció en blanco, entonces como que va y vuelve. Pero sí, esos problemas en la conexión. Bueno, yo creo que como que nos está pasando así por raticos, pero vuelve la conexión. Lo bueno es que ella nos va a compartir muy querida la presentación y también la grabación para que podamos volver a tener acceso en caso tal de que nos vamos perdiendo algunos de los contenidos cuando se nos pausa. Sí, señora, igual voy a intentar también como ser muy explícita como con cada uno de estos aspectos, como mientras les llega de pronto la imagen para tener de pronto el orden correcto. Igual, en el segundo ejemplo que tengo cita entre paréntesis, ¿cierto? O sea, la primera le dimos entonces prioridad al autor porque el autor es, digamos, el pionero en un tema y queremos resaltar que esa persona fue la que dijo esa idea. Pero hay momentos en los que tenemos documentos que son súper buenos, pero queremos resaltar más el documento que al autor. Entonces, se dice que es una cita en paréntesis porque entonces se aplica igual, podemos ir escribiendo, podemos incluir dentro del mismo párrafo, entre las comillas, el copio y pego de la idea, y al final, entre unos paréntesis, escribo entonces ya toda la información. Escribo el apellido del autor, coma, el año, coma, P, punto y el número de la página, ¿cierto? Y encierro esto. Para hacer entonces énfasis en el contenido como tal, en el documento como tal, y la primera para hacer como énfasis a lo que el autor dijo. ¿Listo? Entonces, menores de 40 páginas, entre comillas, y pueden ir dentro de un mismo párrafo. Ahora, citas mayores a 40 palabras. O sea, la idea también es que tengamos mucho cuidado con eso porque cuando es mayores a 40 palabras no van dentro del mismo párrafo. Deben de ir en un párrafo. Muchas gracias. Sí, no sé, se me había desconfigurado. Listo. La paráfrasis. La paráfrasis son citas de cuando yo estoy parafraseando una información. Por ejemplo, yo tengo una idea y yo no la quiero copiar y pegar tal cual. Resulta que entonces me pongo aquí, acá
a incluirle sinónimos, me pongo de pronto a cambiarle los conectores, a cambiar de pronto, no sé, la forma de la idea, pero sigue intentando decir lo mismo, ¿cierto? Esto lo aplicamos mucho. Hay docentes, en su mayoría, que utilizan unos programas antiplagio, ¿cierto? Montan un documento y este programa les asocia sinónimos, les asocia estas ideas, les reconoce copy y pego y les muestra con qué tipo de documentos los está asociando. Por lo mismo, es importante que nosotros citemos todo, referenciemos todos, porque a veces ellos pueden encontrar como que hay una idea de un autor, de un libro, de un artículo, pero nosotros no lo referenciamos ni lo citamos, ¿cierto? Este no apareció nunca en nuestro documento. Eso es plagio y nos puede traer problemas institucionales y legales. Entonces, tener como mucho cuidado con eso. La paráfrasis, pues, la idea, listo, nosotros lo dijimos mejor con con las palabras de nosotros, lo hicimos más entendible, pero igual al final de esa paráfrasis de la idea que hayamos tenido, incluimos los paréntesis, apellido de autor, coma y el año. Una página puntual no, porque miren que estamos a veces hasta resumiendo unas ideas muy largas, a veces las estamos sintetizando, sin embargo es la idea de ese autor la que yo estoy intentando transmitir, entonces por lo mismo es importante que después de que yo escriba la idea, de que haya hecho, digamos, este párrafo, encierra entonces entre los paréntesis esta información. Y esta también puede aplicar con lo que decíamos ahorita, que cuando le queremos hacer énfasis al autor, ¿cierto? Y ya después parafrasear toda la idea que nos dio, todo el párrafo que tuvimos, entonces menciono al autor, pongo entre paréntesis el año y continúo Y entonces ya. hola, qué pena, no veo las diapositivas. Se quedó como cargando. Yo sí la Espérame, estoy yo la viendo. vuelvo a compartir. Yo sí la veo, será lo mismo de conectividad niñas, yo creo. Listo, ya la estoy entonces compartiendo nuevamente. Igual les voy entonces a compartir también la diapositiva, entonces para que la tengamos también como base cuando tengamos dudas, cuando necesitemos hacer una de las citas. Igual estas son como las más comunes también que encontramos. Ya creo que está claro cuando le hacemos énfasis al autor o cuando le hacemos énfasis al contenido, ¿cierto? Cuando es al autor, mencionamos al autor, ponemos entre paréntesis el año y ya pegamos la información, ¿cierto? Siendo parafraseado. O encerrar al final apellido, coma, año y cerramos. Y después de que cerremos debemos de terminar con un punto. Voy entonces a continuar ese paráfrasis y hay cita secundaria. La cita secundaria lo que nos muestra es cuando hacemos una cita de cita y eso nos suele pasar bastante también. Por ejemplo, estamos leyendo un documento de Sánchez, ¿cierto? Sánchez, estamos leyendo un documento y en algún momento él menciona a otro autor porque hay una idea muy importante o hay una conclusión muy importante. Y resulta que para nosotros también es importante incluirla dentro de nuestro trabajo. ¿Qué hago yo? Escribo entonces la idea, escribo pues como lo que, pues la idea es parafrasear también, si es así muy puntual, la idea es parafrasearla, de resto la idea siempre va a ser nosotros generar nuevo conocimiento, ¿cierto? No solo ir repitiendo como lo que dicen los otros autores, sino que lo que han dicho los otros autores nos permita a nosotros integrar nuestro conocimiento de un montón de cositas y poder, no sé, generar como otros escritos. Pero cuando entonces la idea es tan importante,
Se menciona primero, bueno, se escribe el texto, ¿cierto? El párrafo, se abre paréntesis, se escribe el nombre de la persona original, ¿cierto? Coma, año, y se menciona que es citada en el documento actual que estábamos leyendo. Igual, la idea también cuando encontremos estas citas en un documento, ¿cierto? En un documento vimos una cita, nos interesa, la idea es que vayamos al documento original, porque con ese documento original, o sea, por cuestión de estilo, no va a quedar, digamos, así como tan, no sé, como tan atravesado eso, sino que nos permite también conocer un panorama más amplio de la cita, ¿cierto? De mirar todo el contexto del texto y a partir de eso podríamos citar esa fuente primaria sin tener que citar la cita dentro del otro documento. Chica, la Hola. pantalla se está quedando mucho rato en blanco. Y se demora como para cargar. Por decir a mí, me dice que no se puede mostrar el contenido y que hubo un problema. Eso, a mí también me salió eso. Pero no es en tema como de conectividad, sino como que de pronto de ti, porque yo ya revisé como la conectividad y no es. Pues no es la mía. Pero a mí sí me aparece. Sí, No. pues o sea, igual, o sea, es que igual yo tengo acá la conexión directa, ¿cierto? Puede ser también fallas de la plataforma, por lo mismo pues de que eso, pues esta situación está compleja. Igual voy entonces a volver a compartir la presentación. No hay ningún problema. O desde un, Fácil de es un con la computador de pantalla. escritorio. ¿Cómo? Que más fácil Intentar es como desde la el aplicación. computador. Sí. Sí, yo también lo veo bien, igual yo estoy pues como de Wi-Fi, no se me ha caído hasta el momento. Puede ser de pronto dificultades con la plataforma, porque ustedes saben que a esta hora, y mejor dicho ya con lo que estamos viviendo, mucha gente se está conectando por este medio, entonces puede ser también de la plataforma. De todas maneras, creo que ella pues nos puede ir como pausando algunas cosas cuando de pronto no las veamos, como volverlas a intentar visualizar. Sí, en este momento yo lo he estado viendo bien, a ratos blanco, pero lo he estado viendo bien. Voy a volver a compartirles la presentación. Igual, como les venía contando, básicamente es como tener muy claro cómo vamos a citar. Incluso creo que la forma más sencilla de citar es al final de la frase que hayamos puesto de la idea, escribir entre paréntesis autor, coma, año, coma, y la página, ¿cierto? P punto y escribir la página. Solo que miren que hay variaciones cuando hay copio y pego, ¿cierto? Menores de 40 palabras con las comillas, mayores de 40 palabras en un párrafo aparte. Los puntos suspensivos que me ayudan entonces, pues los puedo incluir al inicio, en el medio, al final del documento, ¿cierto? Acá estoy repasando un poco. Lo de la paráfrasis, que es yo parafrasear, o sea, decir con mis palabras lo que entiendo, decir con mis palabras lo que entiendo y al final incluirle entonces el apellido del autor, coma, y el año, porque igual la idea entonces sigue siendo de este autor. O si vemos necesario incluirle la página, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy parafraseando una frase, ¿cierto? De un libro tiene 500, 600 páginas, la idea entonces es que yo diga entre cuáles páginas saqué la idea, ¿cierto? Igual también la idea de un documento no es llenarlo de citas, no es llenarlo de paráfrasis, pero
sí es importante igual, o sea, mencionarlo para cositas muy puntuales, porque el resto se supone que ya somos nosotros quienes lo desarrollamos. Mm, ¿Cómo vamos en este momento con la imagen? Está en blanco en este momento, ya otra vez, la diapositiva de citas mayores a 40 palabras. Chicas, una pregunta, pero si han alcanzado a coger un poco la idea de más o menos de cómo se cita o tienen alguna duda, de pronto se perdieron en alguna parte específica para que ella nos haga el favor de volverlo como a retomar esa parte específica que no alcanzaron a escuchar. La verdad me quedé en parafraseo. Pues no entendí la parte porque se me fue de toda la pantalla, entonces no vi. Listo. Bueno, en la parte de parafraseo, igual es como aplicar la forma de cita de las anteriores, pero omitiendo que esté en un párrafo aparte, omitiendo que esté entre las comillas. Este básicamente me pide que después de yo escribir, digamos, esta idea, ¿cierto? Que yo sienta que es muy similar a la del documento original, escribir al final entre los paréntesis apellido del autor, coma, el año y ya, y lo cierro. O si es un libro, digamos que yo les dije que es entre 400, 500 páginas o digamos documentos muy largos y yo sienta la necesidad también de escribir las páginas, puedo incluirlo también. O sea, aplica como las mismas de la primera, solo que esta ya no exige párrafo aparte ni tampoco exige las comillas. Yo me quedé, pero la parte de lo de las citas secundarias, tú dijiste que podíamos ir a consultar las fuentes primarias, pero muchas veces uno se encuentra con que esas fuentes son de textos que uno no encuentra en internet, entonces uno hay como... Eso, pero entonces, mira, todo lo que yo te decía, todas las citas que pues las citas que estén dentro de un documento deben de estar referenciadas y en esa referencia uno ya la buscaría en internet para ampliar entonces el contexto, entender de una forma más general qué me están mostrando. Cuando yo tengo esa dificultad de que no encuentro la información en internet, no tengo cómo recuperar el documento original, ahí es donde utilizo la cita de cita. Entonces decir como, bueno, el autor original, o sea, el que ya habían citado, incluir después de la idea lo mismo entre los paréntesis. El apellido del autor, que fue quien, El primario. ajá, ese del autor primario, de la persona pues que hizo la idea original, escribirles el apellido, coma, el año, coma, y escribir cómo se citó en, y ya mencionar el autor y el año del documento actual que estuviéramos trabajando, que estuviéramos leyendo. Listo. O también muchas veces nosotros estamos cometiendo autoplagio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entonces hicimos un documento, hicimos un artículo para una materia, ¿cierto? Y teníamos ideas muy buenas, bueno. Resulta que en otro momento, para otra materia, se nos ocurrió volver a poner esta información. Entonces, nosotros simplemente copiamos y pegamos la idea que hicimos en otro trabajo porque es de nosotros, pero no tenemos en cuenta que también tenemos que citarnos a nosotros mismos. De la misma forma que se hace, digamos, el parafraseo, escribir al final cómo se citó en, por ejemplo, yo en Zapata, 2019 y ya desplegar entonces la idea. Si es una idea copiada y pegada, ¿cierto? Textual, si es parafraseada.
Ahí me disculpan las fallas técnicas. ¿Pueden ver en este momento la pantalla? Sí, sí, Dayana. Listo, entonces cuando nosotros utilicemos una idea que ya hayamos escrito en otro documento, es importante también mencionar el documento, así este no esté en acceso abierto, ¿cierto? Así este entonces sea solo para nosotros. Por ejemplo, algo más, a veces, digamos, ustedes están en una asesoría con la docente y ella les da información muy buena que ustedes la anotaron de forma muy textual. La idea es que dentro del documento esta conversación también se cite, pero esta no se va a referenciar porque obviamente la conversación que tuvieron con la docente no se va a recuperar. Sin embargo, no sé, la idea también es como que ustedes desarrollen como a ver, ustedes desarrollen como la idea a partir de lo que el docente les dijo, porque también puede tener complicaciones cuando el docente esté revisando las referencias, ver que no tienen a esa persona citada. ¿Por qué? Porque se cita de la misma forma, o sea, se cita con los paréntesis, apellido y autor, coma, año. Pregunta. Dime. Cuando son varios autores, ¿uno cómo hace para omitir los otros y colocar algunos? ¿O se tienen que colocar todos? Listo. Listo. Con las citas, la idea siempre es que se cite solo el primer autor o el autor más conocido, ¿cierto? El primer apellido, coma, y el nombre. ¿Cómo es el apellido, coma, y el año? Para las referencias bibliográficas, el cambio que tuvo la norma APA ya sí me está mostrando unas reglas específicas. Es, cuando yo tengo dos autores, los voy a separar por la letra I, ¿cierto? Por la letra Y. Cuando yo tengo de 3 a 5 autores, yo coloco el apellido del primero, coma, pongo la letra del nombre y escribo et al. Y cuando son más de 20 autores, debo de escribirlos todos. Acá les voy a poner entonces un ejemplo en el chat, ¿cierto? Por ejemplo, yo y, por ejemplo, Gutiérrez, de año 2020. Hizo esa primerita que les voy a mandar, ¿cierto? Es como la forma general, o sea, la base que vamos a tener para todas las referencias bibliográficas. Solo que si es una revista, si es una ley, si es un blog, si es un video, todo, digamos, tienen pequeñas variaciones. Pero básicamente la estructura es apellido, coma, la letra del nombre. Cuando son entonces dos autores se separa por la letra I. Cuando son de 3 a 5, cuando son de 3 a 5, entonces se escribe el nombre, el apellido del autor, coma, la letra del nombre y se pone et al. O si ya son los 20 autores, se escriben todos los 20 autores, pero se separan por punto y coma. Ya les voy a mostrar igual ejemplos de igual estas son como las pequeñas variaciones que hubieron. Dime, Verónica. Por decir, nosotras trabajamos mucho con... ¿Me están escuchando? Sí. Es que me dice reactivando audio. Nosotras trabajamos muchos con documentos del ministerio, entonces por decir, ahí el autor sería el ministerio y el editorial también, o así era como yo los Sí, citaba. la verdad, sí, esos documentos del ministerio son un poco complejos porque a mí también me ha Y tocado otra como cosa, enfrentarme a ellos. Cuéntame. muchos no tienen como la numeración de la página, entonces uno hay que hacer. Listo. La de La idea cuando yo hago una referencia bibliográfica es incluir la información que yo tenga, ¿cierto? Aquella información que no tenga muchas veces la voy a omitir o les voy a poner algunas abreviaturas. Por ejemplo, cuando no tienen año, se escribe S.F, ¿cierto?
Cuando, por ejemplo, no hay editorial, no se pone nada, este se va a omitir. Y cuando no tiene, digamos, el autor, entonces empezamos a mirar cuál es el autor corporativo y demás. Porque esos documentos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, eso tiene directores, tiene editores, tiene un montón de responsables, ¿cierto? Y un montón ¿cómo es? Entidades, pero está como en el criterio también de cada uno de ustedes mirar a quién le van a dar como esa mención de responsabilidad. En este caso, sí viene siendo el Ministerio de Educación, incluso yo creo que acá tengo un ejemplo de ese y ya lo vamos entonces a mirar, pero ese funcionaría como autor corporativo y el autor corporativo sí se escribe entonces tal cual. Dime, Caterine. Te hago una pregunta, bueno, sino que es que estoy tratando de entender con relación a las normas APA que funcionaban la sexta edición y con las que funcionan pues ya en este momento, que es la séptima. Entonces, cuando tú nos dices que, por ejemplo, se pone et al, es, por ejemplo, en la anterior era cuando de pronto uno ya había nombrado a todos los autores y después ya se nombraba a todos los autores como, perdón. Bueno, que se nombraban entonces todos los autores como tal y ya después si se ponía et al, pues después de que ya se habían citado una vez, o de una vez de entrada, si no se han citado por primera vez, se pone et al. Listo, no, la norma, pues según el cambio, me está diciendo eso. Para las citas, que es donde yo los incluyo, la idea siempre es como poner los dos primeros, entonces separarlos por la letra I, de 3 a 5 autores con el et al, ¿cierto? Que et al se refiere y otros, y que siempre se ha utilizado como más de 3 autores, pero era como si habían 20, 30, no importaba. En este caso, si son más de 20 autores, la norma dice que es necesario incluirlos. Ese es uno de los cambios que tuvo la norma. Por ejemplo, otro cambio que tuvo la norma era, por ejemplo, que en la referencia bibliográfica no se incluye la conversación personal, ¿cierto? Algo que les mencioné ahorita. Ya no se incluye el lugar de la edición. Bueno, de acuerdo pues como al ejemplo que les mostré y ahorita pues les voy a mostrar los que tengo acá. Siempre en un libro se colocaba, bueno, el título, se colocaba el país o la ciudad y después se colocaba la editorial, ¿cierto? Y siempre era entonces el país de la editorial o la ciudad de la editorial. Ya eso no es necesario. Asimismo, no es necesario incluir la URL, ¿cierto? El link, el DOI, que es como una URL también, o un número único para artículos de revista, ya tampoco son necesarios. Pero como les digo, cada docente puede ser flexible, puede adaptarlas, puede modificarlas y por cuestión de practicidad, pues sí se requiere como el link para ir directamente como a los documentos. Pero la norma dice como que este ya no es necesario. Entonces, por ejemplo, si es una publicación que estamos haciendo para una revista, un artículo, por ejemplo, en las referencias bibliográficas no incluiríamos la URL, a menos de que sea estrictamente necesario, por ejemplo, no sé, por ejemplo, con un comentario, por ejemplo, de Facebook, por ejemplo, con un video de YouTube, ¿cierto? O sea, todo esto yo digo que puede ser también muy flexible. O sea, la idea de Perdón. esto es adaptarlo. Cuéntame. Entonces yo tengo una duda. Entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos por decidir para citar imágenes? Porque la mayoría de las veces siempre ponemos el URL para, pues, por decirlo, para una imagen o para una plantilla. Listo, ya te voy entonces a mostrar esa parte. Y bueno, acá como para terminar como con pues como con los cambios generales que se hicieron, también se elimina el recuperado de, que ese lo incluimos mucho siempre que encontramos cualquier información de internet, ¿cierto? Que debe tener básicamente una referencia bibliográfica, debe tener un autor, fecha, título e información de la fuente. Cuando hay, por ejemplo, una imagen, la idea es como colocar el autor, o sea, es que igual las imágenes, así estén públicas en internet, también se someten como a algunos derechos de copyright. Entonces,
por lo mismo hay páginas, por ejemplo, Pinterest, por ejemplo, Flick, o bueno, estas, digamos, sí tienen como esos daticos, ¿cierto? Con las que no, ya hay que abrir, por ejemplo, la página, por ejemplo, en el autor, mirar de pronto quién escribió un documento a partir de esa imagen, o de pronto escribir a la organización como tal en el nombre de la imagen, ¿cierto? Y información de la fuente sí es básicamente decir de dónde la saqué, pero sí puede ser totalmente válido incluirla. Bueno, las referencias bibliográficas están ordenadas de forma alfabética con una sangría francesa de 1.27. Y bueno, ya les voy a mostrar entonces los ejemplos para que de pronto entendamos más eso. En las referencias de los libros, ya me está cargando la página, pero la referencia de los libros es básicamente la base que tenemos para las demás referencias. Esperen un momentico. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Voy a mirar si de pronto nos va mejor compartiéndola desde la pantalla grande. Listo. Voy a hacer entonces la presentación de esta manera. Listo, en las referencias entonces de libros, miren que la estructura pues va a ser como base, ya vamos a mirar las pequeñas variaciones con las demás. Igual el objetivo de la referencia bibliográfica siempre es brindar los datos necesarios para poder recuperar la información. Entonces, apellido, coma, la letra del nombre, punto, guardamos entre paréntesis el año, separamos por un punto. Bueno, estos puntos representan como cada que terminamos uno de los ítems, como darle paso al siguiente, ¿cierto? El título de lo que estemos haciendo, punto, y la editorial. Miren que ya, entonces, no es necesario la URL, pero es flexible, o sea, igual esta norma es un poco flexible, y lo que ya les decía de la decisión de los docentes por practicidad. Una de las variaciones que quería yo mostrarles era, por ejemplo, cuando estoy viendo una tesis o una monografía. O sea, yo estoy viendo un documento del cual saqué información y el cual me sirvió. Listo. Pero puede ser necesario entonces incluir entre los corchetes, después del título, escribirles qué tipo de documento es, por ejemplo, monografía, ¿cierto? Y vea que le incluimos también la URL, pero este debe ser opcional. Y capítulo del libro, ese aplica es cuando un libro, cada uno de sus capítulos viene con un autor diferente. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo un capítulo, ¿cierto? Con un título particular, pero todos pertenecen, digamos, al mismo autor, no es necesario. Sin embargo, ¿por qué? Porque puedo ponerles el título del capítulo y puedo ponerle en y el título del libro, ¿cierto? Pero casi siempre se utiliza es cuando hay otro, o sea, cada uno de los capítulos es de un autor diferente. Por ejemplo, para las revistas, digamos también que es una forma similar. Ingresamos entonces apellido, coma y el nombre, ¿cierto? En este caso tengo 3 apellidos, pero deberían de ser entonces el primero y et al, ¿cierto? Está
este ejemplo lo tomé pues como de otro ladito, año, el título del artículo y el título de la revista debe de estar en cursiva. ¿Por qué? Porque es como mostrar de dónde estamos sacando esta información, es como ya el nombre general, entonces el título de la revista viene en cursiva. Pongo una coma y ya donde dice volumen, número de la revista, lo pongo es con los números. Lo de la paginación es opcional porque muchas de ellas vemos que no tienen páginas, pero podemos ver incluso en el ejemplo de abajo, ya con los datos puntuales, Castañeda Naranjo y Palacio Neri en 2015, nombre del título, revista en cursiva, coma, volumen, entre paréntesis, el número de la revista y pues la paginación, en caso pues de tener. Porque les estaba mostrando ahorita igual las bases de datos y esos artículos de revista y demás, porque estos documentos científicos y académicos, digamos que en su estructura tienen todo lo que nosotros necesitamos como para poder hacer las citas y las referencias de forma pues muy fácil. Incluso muchos de esos artículos tienen ya dentro del contenido, tienen ya como cómo citar este artículo, ¿cierto? O si no, miren las herramientas pues, que nos están brindando estas páginas. Ahora, referencias de las páginas web. Ahí aplica entonces cuando buscamos en cualquier página, ¿cierto? Información que a veces es muy buena, información que necesitamos porque son pues no es de fuentes académicas como la necesitamos y de investigación, sino más como desde lo real, ¿cierto? Desde las experiencias de las personas, de acuerdo a lo que estemos hablando. Por ejemplo, yo buscando sobre mi mascota, pues a mí me sirvió más mirar cualquier página de internet que mirar la información académica. Entonces, la primera me dice que es página web con contenido estático. ¿Cómo así? Hay páginas que publican mucha información o muy poca. La cosa es que siempre esta información queda almacenada, ¿cierto? Esta información siempre queda entonces guardada en la página. ¿Qué es necesario? Apellidos, ya la fecha sí la debo de colocar completa, por lo mismo de que estas páginas, digamos, su permanencia en la web puede ser intermitente. Título de la página web. Miren que el título de la página web también viene en cursiva. ¿Por qué? Porque es la fuente macro, o sea, es el lugar donde está alojado esta información. Entonces, título de la página web en cursiva. Bueno, título de la página y nombre de la página. Bueno, ¿cuál título? Se refiere más bien como al título de lo que estamos leyendo, del documento que estábamos viendo, del apartado que estábamos mirando. Y ya el nombre de la página ya sí viene siendo la macro. Por ejemplo, si fuera Ministerio de Educación, ¿cierto? Escribiríamos Ministerio de Educación, ponemos la fecha. En caso de yo no tener la fecha completa, puedo colocar el año. Yo voy a colocar la información que esta fuente de información me esté dando. Voy a incluir entonces el título es del documento que esté leyendo, sino que dice de la página web porque no te lo presentan como un documento, sino que solo te muestran la información. Entonces sí, es el título del documento que yo esté leyendo y el nombre de la página. Y recuperado el día, mes y año. Bueno, ese día, mes y año es cuando sabemos que la página puede caer en cualquier momento, ¿cierto? Que no es una página que siempre está ahí. Entonces es importante mencionar que cuando ustedes lo consultaron, esta información sí estaba guardada. Y miren que sí se pone entonces la URL. Y formato especial, bueno, muchas veces también estas páginas nos muestran algún archivo en PDF, en Word, en Excel, nos pone a abrir tablas aparte, pero cuando abrimos este documento aparte no tienen como los daticos de autoría. Entonces ahí es cuando ya aclaro entre los corchetes qué tipo de archivo es. Profe Adriana, tiene una pregunta. Sí, Diana, te quería preguntar, los títulos sí, en cursiva, pero tengo una inquietud, ahora que una estudiante te preguntó por las referencias de tipo legal, y es que pasa mucho en referentes legales que
tú encuentras, voy a poner un ejemplo, didáctica de la educación inicial o guía didáctica de la educación inicial, y por lo general muchos de esos documentos tienen un subtítulo. En ese caso, todo esto, pues es como si fuera un título y a la vez un subtítulo, pues por decirlo de alguna manera para que me entiendas. En ese caso, todo iría completo en cursiva o solamente, digamos, como en este caso, un título más macro, como mi inquietud. Gracias. Listo. Profe, vea. Por ejemplo, el título, ¿cierto? Que yo dije que venía en cursiva, no. El título como tal, digamos, del documento o de la página que yo tenga abierto, ¿cierto? La información que me estén dando, no lo voy a colocar en cursiva, pues yo sé que dije que sí, pero no lo voy a colocar en cursiva porque hace parte como de la información general. La información que sigue después, en este caso que dice nombre de la página, ahí sí lo voy a colocar en cursiva. ¿Por qué? Porque es como esta fuente grande que me está mostrando la información. Doy un ejemplo, pues aunque creo que igual este no aplica. Por ejemplo, si yo busco en una base de datos, a pesar pues de que estas tienen las referencias de las revistas o de los libros automáticas y que no es necesario, digamos, poner que la saqué, por ejemplo, de Scopus, que lo saqué, por ejemplo, de Science Direct, ¿cierto? Digamos que en caso de que sí se pusiera, como esa es la fuente que alberga toda esta información y que albergaba, por ejemplo, el título que yo estaba trabajando, esta iría en cursiva. Hago otro ejemplo, por ejemplo, con Facebook, ¿cierto? En Facebook ya es una fuente de información, de hecho a mí, pues yo busco muchísimas cosas académicas a partir de ahí y yo también las puedo referenciar. Ya les voy pues a mostrar unos ejemplos de eso. Yo coloco el título y coloco toda la información normalita, ¿cierto? Sin ninguna cursiva, sin negritas, ni nada. Pero hay un punto en el que tengo que mencionar Facebook y como esta es como la fuente macro, la fuente que está guardando esta información, esa sí es la que debo de ir, de poner en cursiva. Lady tenía una pregunta. Sí, pues me pasa a mí, no sé si a todas o a la mayoría, que cuando yo referencias y páginas web no me aparece ni la mitad de la información. O en la fecha me aparece es que en la página es que actualizada la misma fecha en la que uno se metió. Listo, exactamente. Por eso, digamos que veía yo como necesario mostrarles de dónde íbamos a sacar la información. Porque, por ejemplo, muchas de las páginas que nos aparecen son blogs y son blogs que tienen información muy cortica de cosas que nos están preguntando los docentes. Entonces, claro, o sea, muy cortica, muy clara, muy chévere utilizarla, ¿cierto? Pero miramos que, por ejemplo, muchos de estos blogs y de estas páginas, como no tienen los datos necesarios para yo hacerle una referencia bibliográfica, puedo incluirlo, ¿cierto? Mire que acá ya estamos mirando qué información nos pide, pero cuando estas páginas nos dificultan o no nos muestra esta información, yo debo de desconfiar de esta página. En especial cuando esta no tiene unas referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque yo podría asumir o que esta persona sabe muchísimo del tema o esta persona se lo está inventando todo, ¿cierto? Y lo que requiere, digamos, la investigación y estas prácticas académicas es que nosotros vayamos como a las fuentes primarias, o sea, a las investigaciones que se hicieron en facultades, que se hicieron, digamos, con una rigurosidad grande para poderlas referenciar. Eso no significa que yo, digamos, vaya a excluir lo que tengo, digamos, de un blog, ¿cierto? Pero lo puedo complementar con otras páginas de carácter, pues ya académico, de carácter científico, pero estas otras páginas que no me dan como toda esta información, me pueden servir más bien es como guía para mostrarme un panorama específico, para de pronto aclararme muchas dudas, pero tengo que corroborarla con información académica. Listo. También quería mostrarles otros ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, los foros. Los foros es algo que estamos haciendo ya muy constante, pues dada la situación actual. Incluso esta capacitación puede
digamos que puede catalogarse como dentro de un foro, ¿cierto? Entonces pongo lo mismo, pongo autor, pongo una fecha completa, pongo el título de lo que es el foro y miren que hago la aclaración entonces entre los corchetes más la página como tal. Cuando yo no puedo recuperar esta página de internet, ¿cierto? Porque digamos fue una grabación y digamos que yo no lo iba a montar en ningún lado y no hay cómo recuperarla, igual hay que mencionar que se realizó un foro en esa fecha con cierto título, o sea, con ciertas intenciones y ya, o sea, igual es suficiente. Por ejemplo, videos de YouTube. Con este video de YouTube sí les voy a mostrar entonces ya un ejemplo práctico, ¿cierto? Porque el nombre del usuario varía mucho desde lo que hay desde la descripción y lo que hay desde el canal. Déjenme un momentico. Yo le doy acá atrás. Y voy a abrir entonces YouTube. Listo, porque les voy a mostrar eso. Recuerden que el objetivo de una referencia bibliográfica es tener los datos suficientes para yo poder recuperar la información luego, ¿cierto? Voy a buscar las capacitaciones que yo hago porque yo les hago descripción. Yo las voy a subir igual a este canal y voy a abrir, por ejemplo, este. Igual si lo quieren ver, es pues una clasificación como de las bases de datos, te dice cuáles son las especializadas en una área, cuáles son las multidisciplinares, ¿cierto? Bueno, este video lo monté yo. ¿Desde dónde lo monté? Miren que lo monté acá, desde capacitaciones en bases de datos.tda. Ese es el nombre del canal. Ese es el que nosotros vamos a poner al iniciar la referencia bibliográfica como el autor. ¿Por qué? Miren que yo acá en la descripción tengo que es realizado por Diana Zapata, ¿cierto? El autor debería de ser yo. Pero ¿qué pasa? Como la idea es recuperar la información, estos navegadores no me va a recuperar la información a partir de la descripción. Estas navegadores me van a recuperar la información a partir de esta información llenada en campos específicos de estas. Entonces, capacitación en bases de datos, ¿cierto? Este vendría siendo el autor. Y de pronto este es el canal, pero este canal es de una persona particular, ¿cierto? De un usuario. Se hace la aclaración entre corchetes. Miren acá el ejemplo. Este tercerito dice nombre de usuario en YouTube, ¿cierto? O sea, si el canal le pertenece a una persona, entonces el nombre del autor es el canal y se haría la aclaración de quién es nombre de usuario en YouTube, ¿cierto? Pero yo no, porque yo tengo ahí un perfil, o sea, yo ahí no tengo mi perfil personal, a pesar de que yo haya realizado la capacitación, eso le pertenece al canal del tecnológico, ¿cierto? Entonces, nombre del canal. ¿Qué sigue? Sigue la fecha entre los paréntesis. ¿Cuál fecha voy a utilizar? Muchas veces estos videos, como son de carácter académico, tienen todos estos datos. Yo acá realicé, por ejemplo, este video el 16 de junio, ¿cierto? Pero yo lo publiqué el 17 de junio. Entonces yo debo de incluir la fecha en la cual fue subido, ¿cierto? Entonces miren que ya tenemos un autor, ya tenemos una fecha con la referencia, pues la estructura base que teníamos. ¿Qué sigue? Después de la fecha, ¿cierto? Se encierra entre paréntesis, se pone un punto y se escribe el título tal cual. Entonces, algo que creo que se me pasó incluso a responderle ahorita a la profe es que la idea de los títulos y subtítulos es que yo los incluya tal cual están en el documento, ¿cierto? Si este título y subtítulo se separan por un punto, yo los voy a separar por un punto en el momento de escribirlo,
en la referencia bibliográfica. En caso de que me aparezca una portada, que me aparece un título en un renglón y en otro renglón me aparece el subtítulo, yo lo separo con 2 puntos. ¿Por qué? Porque la idea es tener el título completo del documento que estoy trabajando. Listo. Título del video. Se pone entre corchetes que es un archivo de video, ¿cierto? Se pone un punto, se pone YouTube, que es la plataforma. YouTube se puede poner entonces con la cursiva, ya que es el navegador macro, la fuente macro de donde está guardado esa información. Y pongo entonces el link por, no sé, por efecto de practicidad. ¿Alguna duda acá? Listo. Ya vamos entonces terminando. Les voy a mostrar entonces estos últimos ejemplos, ya que les digo pues que me parece importante porque yo también suelo utilizar estas redes y es redes sociales, ¿cierto? Entonces miren que acá entonces hay también una estructura, nombre de la persona o del grupo, se incluye entonces de la misma manera. Esto que dice usuarios, esta aclaración que se hace después del nombre pues de la autoría como tal, este usuario suele aparecer en el link, ¿cierto? Muchas veces aparece entonces, por ejemplo, yo Diana Zapata, me puede aparecer de Zapata 06, ¿cierto? Algo así. Entonces lo puedo colocar o lo puedo omitir también. Recuerden que la idea igual es como mostrar de dónde se sacó la información. Puede ser entonces esta parte también bastante flexible, pero yo sí la colocaría. Día, mes y año, entonces recuerden que ponemos la fecha completa, ¿cierto? Por ejemplo, 24 de abril de 2019. Se termina con un punto, se escribe el título. Miren entonces las aclaraciones, recuerden que siempre van entre corchetes. En este segundo ejemplo, miren que es una imagen la que se está referenciando, ¿cierto? La imagen se sacó de Facebook, pero entonces después del título se pone entre los corchetes imagen adjunta y se pone publicación de estado. Y miren que luego se pone la página de donde salió, que es Facebook, y la referencia. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con, digamos, Pinterest, ¿cierto? Este tiene un usuario, ese tiene una fecha en la que fue subida, tiene un nombre porque esta plataforma pide, por ejemplo, nombre. Incluso ustedes desde la web pueden buscar imágenes de acceso abierto y te mandan como plataformas grandes donde hay un montón de imágenes de acceso abierto que puedes utilizar y las puedes citar, porque hay otras que así estén públicas en internet, tenían, digamos, algún derecho de autor. Entonces, la idea sería referenciarlo. Miren, por ejemplo, el tercer ejemplo, Ministerio de Cultura, miren que es sin fecha, se pone S.F, se escribe que es de una página de Facebook y recuperado qué día, ¿cierto? O sea, cada una de estas tiene variaciones. Yo digo que pues yo lo aplico de acuerdo a las necesidades y a la información que yo tenga. Mientras más información yo tenga, por ejemplo, como en las dos primeras, va a quedar más completa esta referencia y más fácil va a ser recuperarla. Si no, voy a trabajar entonces con la información que yo tenga. Recuerden que entonces, bueno, porque aparece Ministerio de Cultura y en vez de título solo aparece inicio, porque estamos estamos referenciando la página en su totalidad. O si es de algún grupo en Facebook, también. O sea, es la misma estructura, entonces nombre corporativo, sin fecha, porque entonces están recuperando toda la información que hay en esta página. Acá en información es porque entonces sacaron la información base de esta página, ¿cierto? La que brinda no las publicaciones que hacen, sino la información inicial que tienen. Miren que dice cuál es el grupo de Facebook, ¿cierto? La aclaración de qué parte de Facebook la sacó y después la plataforma donde estaba. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento?
Listo. Igual, creo que igual es suficiente por hoy. Les agradezco mucho también como la disposición, la atención. Igual, esto de las normas es un poco tedioso, es un poco puntual, ¿cierto? Porque estamos diciendo es qué dice la norma, o sea, cómo debemos de citar según la norma, pero la idea es que nosotros, a medida que lo vamos practicando y que lo vamos desarrollando, adquiramos como estas habilidades. Eh, bueno, les voy a enviar acá un link al chat que les pido el favor de que podamos llenar, que es la evaluación de esta capacitación. Esta fue capacitación 2 en 1, pero la idea es entonces que digan que fue de norma ZAPA. Vi que estaban levantando la mano, no alcancé a ver quiénes. Vanessa, Pero, Vanessa. señora, Tú querías cuénteme. preguntar algo. Bien, profe, yo no, todo muy claro. Ah, bueno, ¿quién levantó la mano? Es que sí se vio una manito levantada. No, ninguna. Bueno, Dayana, entonces diligenciamos ese formato que nos envió.